Nos vamos a ubicar en la página 215. Ya saben que ese es el resumen PDF del libro de Stewart, ¿ok? Que está en el LMS. Y voy a escoger de los ejercicios 5 al 20, que dice, encuentre por derivación implícita, y voy a escoger, por ejemplo, vamos con uno sencillo ahora. Voy a escoger el número 13. El número 13 está 4, que multiplica el coseno de X y que multiplica al seno de Y, igual a 1. Y me dicen encontrar la derivada implícita de esto, ¿ok? Voy a colocar por acá, dice encontrar, lo voy a escribir tal cual como está en el libro, encontrar la derivada de Y respecto de X por derivación implícita. ¿Ok? Aquí abrevié. Entonces, esta expresión que está aquí, ustedes lo que hacen es que escogen ambos lados, lo encierran en un paréntesis, cada uno de ellos, y lo derivan. Al derivarlo, aquí me queda que yo este 4 lo puedo sacar afuera y escribir que esto es el coseno de X por el seno de Y derivado, y la derivada de 1 me da 0. ¿Qué propiedad apliqué aquí? La propiedad del múltiplo constante. Ahora, cuando estoy en esta expresión, que tengo este producto, aquí aplico la regla del producto. Entonces digo 4. Entonces digo acá, la derivada del coseno por el seno sin derivar, más el coseno sin derivar por la derivada del seno. Y todo eso es 0. Por supuesto que como aquí hay 0 y yo lo puedo pasar de este lado, yo puedo eliminar este 4. Así que me va quedando. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Según lo que nosotros vimos, es el seno de X multiplicado por el seno de Y. Más el coseno de X por ¿cuánto vale la derivada del seno? El coseno de Y. Pero hay que derivar internamente este, es decir, que hay que decir acá por Y derivado, porque es la derivada interna, y recuerden que Y es la variable dependiente de X. Si nosotros observamos acá, toda esta expresión que tengo acá la puedo pasar del lado derecho. Entonces me queda coseno de X por el coseno de Y por Y prima igual. Este menos se escribe acá positivo, seno de X, seno de Y. Todo este producto lo paso a dividir. Quito los paréntesis y me queda Y prima, que es igual al seno de X por el seno de Y, todo partido entre el coseno de X por el coseno de Y. Esto lo podemos asociar, porque recuerden que cuando yo tengo seno entre coseno, eso está en tangente. Y si tengo seno entre coseno, eso es tangente. Quiere decir que finalmente la derivada Y' implícita es igual a la tangente de X por la tangente de Y. Y este es el resultado. ¿Dudas? ¿Qué pasó con el 4, profe? Este lo simplifiqué, dividí todo por 4. O lo pasé a dividir acá. ¿Ya? Gracias. Bueno, vamos a hacer otra implícita. ¿Lo dividió con el 0? Sí, claro. O si ustedes quieren, dividen todo por 4. ¿Ya? Recuerden que el 0 tiene la propiedad absorbente. Y al tener propiedad absorbente, cualquier número que divida a el 0 o multiplique al 0 se transforma en 0. ¿Ya? Profe, Otra pregunta. profe, ¿por qué queda negativo después que pasó el 4 dividiendo?
Ya va, déjame ver, yo no sé dónde saqué este negativo. Ya, me equivoqué yo. Esto es positivo acá. Debe ser que iba a decir simplificar y no lo escribí bien. Vamos a quitarlo de acá. Esto no va aquí. Ok, ¿qué otra pregunta? Entonces aquí este me queda, si es positivo, lo escribo para acá, ¿cierto? Y este, no, sí, había un signo menos. Recuerden de que cuando yo derivé aquí, la derivada del coseno era negativo. Así que está bien. Este está bien, está bien, está bien. Entonces, Está bien. menos coseno de X. La derivada del coseno es menos el seno, así que está bien. ¿Qué otra pregunta? Ok, vamos a hacer otro. Vamos a hacer ahora el ejercicio 8. El ejercicio 8 dice 2x elevado a la 3 más x al cuadrado por y menos x por y al cubo igual a 2. Y me dicen, ¿cuánto vale la derivada de y respecto de x? Que recuerden que eso es lo mismo que y'. Esto es lo mismo. Esto es lo que me están pidiendo. Entonces, yo les digo a ustedes que abran paréntesis. Lo vamos a hacer de esta forma ahora para que vean cómo es. Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a derivar respecto de x a 2x a la 3 más x al cuadrado y menos x por y al cubo igual, y voy a derivar respecto de x al número 2. Recuerden, estoy utilizando las dos notaciones. Cuando yo estoy aquí, Profe, esta es la derivada de una suma. Tomo otra hoja. Entonces aquí me va quedando, pongan mucha atención acá, me queda derivada respecto de x de 2x a la 3 más la derivada respecto de x al cuadrado por y menos la derivada respecto de x por y al cubo igual a la derivada de 2, pero la derivada de 2 es 0. Como ustedes pueden ver aquí, yo aplico la regla del múltiplo constante y digo 2 por la derivada respecto de x a la 3. Más, como aquí hay un producto, aquí me queda. Lo voy a escribir por esta vez así, pero ya saben que se escribe con y'. Es la derivada del primero respecto de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo respecto de x, menos, aquí nuevamente vuelve a aparecer un producto, sería la derivada del primero respecto de x por el segundo sin derivar. Como ahora viene más y aquí hay menos, lo voy a escribir acá porque no me alcanza. Me queda menos x por la derivada del segundo respecto de x. Y todo eso me estaba dando 0. Cuando yo derivo acá, esto me queda 2 que multiplica 3 que multiplica a x al cuadrado. Más, cuando yo derivo esto, me queda 2 veces x, porque estoy derivando la regla de la potencia, multiplicado por y, más x al cuadrado. Pero cuando yo derivo esto, recuerden que esto que está aquí es lo mismo que y'. Entonces yo coloco por acá y'. Menos la derivada, perdón. Al derivar x respecto de x, ya saben que esa es la unidad, que multiplica a y a la 3, menos x. Y la derivada de este que me queda, 3y al cuadrado por la derivada interna que es y'. ¿Por qué y'? Porque y depende de x. Bueno, si ustedes pueden ver, yo tengo aquí, en este término, tengo ahí'. Y en este término que tengo acá, tengo ahí'. Es decir, que los voy a agrupar. Entonces digo por acá, y, ya va. Y' lo voy a multiplicar por x al cuadrado como si estuviera factorizando, menos. Y voy a reordenar esto y digo 3
3xy al cuadrado. Fíjense, 3xy al cuadrado. Ahora voy a escribir este. Más 6x al cuadrado. Ahora voy a escribir este. 2x por y. Ahora voy a escribir este. Menos y al cubo. Y eso es igual a 0. Todo este término que está acá, que tengo un término de, perdón, una expresión de 3 términos, la voy a pasar del lado derecho. Así que me queda que y' va a multiplicar a x al cuadrado menos 3xy al cuadrado igual. Este pasa negativo, este pasa negativo y este pasa positivo. De donde finalmente, como esto está multiplicando, su opuesto es dividiendo acá y me queda que y' va a ser igual. Escribimos una línea de fracción, escribimos menos 6x al cuadrado menos 2xy más y al cubo. Y todo lo dividimos entre ¿cuánto? Entre x al cuadrado menos 3xy al cuadrado. Si ustedes pueden ver acá, no hay ninguna forma de simplificar. Quiere decir que esto que tengo acá es el resultado que estábamos esperando. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer otro. Voy a hacer el número 20. El número 20 dice, yo tengo la tangente. Y el ángulo de la tangente es x menos y. Y todo eso es igual a y dividido entre 1 más x cuadrado. Y me piden hallar por derivada implícita cuánto vale y'. Entonces ustedes dicen el mismo procedimiento. Yo escribo la tangente de x menos y todo eso lo escribo en un corchete y lo derivo. De igual forma, del lado derecho escribo y, lo parto entre 1 más x al cuadrado y lo derivo. Cuando yo voy a derivar acá, aquí tengo dos funciones. La tangente, que es la externa, y el ángulo, que es interno. ¿Cuál es la derivada de la tangente? La secante al cuadrado. ¿De qué ángulo? Del mismo ángulo. Y lo voy a multiplicar por la derivada interna. La derivada interna es esta que está aquí. Es decir, que ustedes tienen que escribir el ángulo y derivarlo. Del lado derecho yo tengo un cociente. Entonces ustedes tienen que escribir una línea de fracción y decir, la derivada de un cociente es el numerador elevado al cuadrado. El denominador al cuadrado. El numerador derivado por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Tomemos otra hoja. Sobre la misma pizarra, pero voy a escribir un poco más acá. Entonces, yo digo que la secante al cuadrado de x menos y, cuando yo derivo acá, aquí aplico la regla de la diferencia. Es decir, la derivada de x y la derivada de y. La derivada de x es 1 y la derivada de y es y'. Igual. Quito los paréntesis, voy a escribir mi línea de fracción. El denominador queda igual. Y cuando yo quito los paréntesis aquí me aparece y', la misma que está aquí, multiplicado por 1 más x al cuadrado, menos y que va a multiplicar. Como esto es la derivada de una suma, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, ¿aquí qué me está quedando? Lo escribo igual. Y de este lado procedo a resolver lo que está arriba. Ese y' lo voy a dejar por ahora aquí sin multiplicar y sin tocarlo.
Y aquí cuando yo saco las cuentas me queda que eso es 2xy. Lo que lo estoy es ordenando. Y aquí 1 más x al cuadrado. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para poder despejar y' aquí? Entonces aquí entra el ingenio de ustedes. Ustedes dicen, bueno, yo lo primero que voy a hacer es que voy a separar esto en dos términos. Y digo, secante al cuadrado de x menos y, que multiplica a 1 menos y'. Y aquí digo, y' que multiplica a 1 más x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Todo al cuadrado. Menos 2xy sobre 1 más x al cuadrado. Aquí puedo simplificar este con uno de este y me queda 1. Así que me va quedando secante al cuadrado de x menos y, que multiplica a 1 menos y', y esto va a ser igual. ¿Qué me quedó aquí? Y partido entre 1 más x al cuadrado menos 2xy sobre 1 más x al cuadrado. Ahora, ¿cómo yo voy a asociar esto? Fíjense de qué manera. Resulta que este secante que está acá tiene que multiplicar al 1, pero este secante de este acá también multiplica a este. Quiere decir que yo puedo escribir aquí secante al cuadrado de x menos y por 1 es el mismo, menos y', que es este, multiplicado por la secante al cuadrado de x menos y. Como aquí está y y está positivo, lo voy a escribir del lado izquierdo. Y me queda menos y todo partido entre 1 más x al cuadrado. ¿Qué me quedó de este lado? Menos 2xy todo dividido entre 1 más x al cuadrado. Ahora, resulta que yo tengo y' aquí, y' aquí. Lo voy a factorizar. Y este término que está aquí lo voy a escribir de este lado. Entonces, y' negativo va a multiplicar a la secante al cuadrado de x menos y menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y eso va a ser igual. Como este pasa para acá, me queda negativo. Entonces me queda que esto es secante al cuadrado de x menos y menos todo este término. 2xy sobre 1 más x al cuadrado. Por supuesto que como aquí es negativo y aquí es negativo, lo puedo escribir todo positivo multiplicando por menos 1. Como esto está multiplicando esta expresión, ¿cierto? Entonces todo esto va a pasar a dividir del otro lado. Así que finalmente y' va a ser igual. Paso una línea de fracción. En el numerador que voy a escribir, menos la secante al cuadrado de x menos y, menos 2 por xy sobre 1 más x al cuadrado. Y todo eso dividido entre la secante al cuadrado de x menos y menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, que es este. Tenemos que sacar algunas cuentas. Quiere decir que y' va a ser igual. Yo paso una línea de fracción. Vamos a ver si nos alcanza el espacio. Sí, vamos a ir, nos alcanza el espacio. Déjenme hacer la línea, está bien. Va a haber una aquí. Vamos a ponerla un poco más abajo. Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner una aquí. Y vamos a poner otra aquí. Entonces, yo creo que está muy arriba. Disculpen, jóvenes. Voy a ponerla más abajo. ¿Ok?
para que quede bien y no se me vayan a confundir, ¿ok? Perdón. Entonces voy a colocar el I' aquí. Voy a escribir aquí Era el menos igual. I primo, profe. ¿Ah? Era menos I primo. No, resulta de que se cancelaron los signos, recuerden, ¿no? Como esto es negativo, negativo y negativo, multiplico y queda todo positivo, ¿ya? Ay, así. Entonces aquí voy a escribir una línea de fracción. Es que estoy calculando, ya va, para que no quede tan pegadito. Vamos a ver. Voy a escribir esta. Vamos a escribir esta primero. Entonces aquí me queda este que multiplica este. ¿Ok? Entonces me va quedando. Vamos a poner un poquito más largo aquí. Me queda menos la secante al cuadrado de x menos y que multiplica a 1 más x al cuadrado menos. Vamos a escribir bien este cuadrado aquí arribita para que no se me vayan a confundir. Menos, como esto está partido en 1 por esto me queda 2xy. Ah, quedó muy arriba. No, está bien. A ver. Sí, quedó muy arriba. Oh, voy a tener que tomar una hoja nueva para que... Esto es lo malo de los ejercicios que son muy largos. Aquí cabe. Ya me di cuenta que sí cabe. Voy a escribir 1 más x al cuadrado. Entonces aquí me queda menos secante al cuadrado de x menos y por 1 más x al cuadrado menos 2xy. En la parte de abajo, nuevamente vuelvo a hacer una línea de fracción como la que hicimos arriba. Entonces aquí me queda secante al cuadrado de x menos y, que es este. Y esto está partido en 1. Menos, al multiplicar 1 por 1 me queda 1. Y al multiplicar este por este me queda 1 más x al cuadrado simple. Ahora, tengo que multiplicar todo esto que está aquí por esto. Y todo esto que está aquí por esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, si hacemos esos productos, yo podría simplificar este que está aquí con este que está aquí, me queda 1. Entonces, finalmente, me está quedando que I' va a ser igual. Pasamos una línea de fracción. ¿Qué me queda arriba? Menos la secante al cuadrado de x menos y, que multiplica a 1 más x al cuadrado, menos 2xy. Pero como ese multiplicó a este y este se simplificó, no hay que escribir nada más. Pero en la parte de abajo, sí tengo que escribir paréntesis, secante al cuadrado de x menos y, menos 1, que va a multiplicar a 1, más x al cuadrado, como canceló, me queda con potencia 1. ¿Qué podemos hacer aquí? Ya no podemos hacer nada más. La expresión queda indicada hasta aquí. ¿Ok? Entonces a ustedes lo que les toca es encontrar, jóvenes, todas las derivadas que aparecen en ese texto. La página, dijimos 215, ¿no? Déjenme revisar. Sí. 215. Vamos ahora a la página 216. En la 216 hay otro estilo de ejercicios, que son los que tienen que ver con las funciones inversas. Vamos a trabajar con uno. Vamos a suponer que yo voy a escoger el número, vamos a ver uno, vamos a ver cuál, el número 52. En el 52 me dicen, yo tengo una función que se llama g de x y que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Vamos a recortar esto. Y todo eso multiplicado
por la secante a la menos 1 de x. Según la clase que nosotros vimos el lunes, esto que está aquí, la secante a la menos 1 de x, va a ser lo mismo que escribir el arco secante de x. ¿Ok? Recuerden, esta es la fórmula. ¿Ok? Pero resulta que esto se deriva. Y si yo lo derivo, esta fórmula que está aquí se escribe como secante a la menos 1 de x derivado. Y eso tiene una forma en la derivada. Y la derivada de la secante va a ser siempre menos 1 dividido entre x que multiplica la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Eso lo vimos el día lunes. Esta que está acá es la derivada. Entonces voy a derivar esto. Entonces coloco por acá solución. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo hacemos? Bueno, yo escribo la función g de x, la derivo. ¿Y qué hago del lado derecho? Bueno, yo abro un paréntesis y digo la raíz de lo que me están dando, que es x al cuadrado menos 1. La hice muy larga otra vez. X al cuadrado menos 1, multiplicado por ¿quién? Por la secante a la menos 1 de x, y lo derivo. Si ustedes pueden ver, aquí hay un producto. Entonces me queda que g' de x es igual la derivada del primer término, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo. Pero recuerden que esta derivada está aquí. Entonces ustedes dicen, g' de x va a ser igual. La derivada de una raíz siempre es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Pero como dentro de la raíz hay una función interna, ustedes dicen por la derivada interna, multiplicado por la secante a la menos 1 de x, más la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, multiplicado por la derivada de la secante, pero la derivada de la secante es menos 1 sobre esto. Es decir, que aquí me queda que esto es menos 1 sobre x que multiplica la raíz de x al cuadrado menos 1. Cuando estoy acá, yo puedo de una vez ya simplificar este término con este porque se están multiplicando. Así que me queda que g' de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x al cuadrado menos 1 por la derivada de esto. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Y esto me queda por secante a la menos 1 de x. Como aquí menos y aquí más, aquí me queda menos 1 partido en x. Ya casi llegamos al final. Como esto es 0 y aquí hay 2, entonces yo puedo simplificar este con este. Así que finalmente me queda que g' de x es igual x, que me quedó aquí, sobre la raíz de x al cuadrado menos 1. Todo eso multiplicado por la secante, lo escribo arriba. Secante a la menos 1 de x, y a eso le resto 1 partido en x. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y qué más tengo que hacer? Nada. Hasta aquí, esta es la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Y el 1. Dígame. ¿Alguien preguntó algo que no le escuché? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de esto.
¿Ok? Vamos a suponer que ahora yo voy a escoger... ¿cuál fue el que hicimos? ¿El número qué? 52. Vamos a hacer ahora el 58. Vamos a hacer 58. En el 58 me dicen que I es igual al coseno a la menos 1 del ángulo. Pero resulta que el ángulo es el seno a la menos 1 de otro ángulo. Y ese ángulo que está allí es el ángulo T. Y me están preguntando cuánto vale I'. Recordemos que si yo tengo el coseno a la menos 1 de X, eso es lo mismo que el arco coseno de X. Quiere decir que si yo derivo el coseno a la menos 1 de X, yo estoy derivando el arco coseno. Eso lo estoy haciendo para que no nos olvidemos de la fórmula. Pero la derivada del arco coseno es de la forma menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Y el seno a la menos 1 de X derivado es igual a lo mismo que está acá, pero positivo. Es decir, que en realidad nosotros vamos a usar esta fórmula que está aquí, aquí. Y esta fórmula que está aquí, aquí. Entonces comenzamos a derivar. Entonces, uno viene y dice, bueno, I' va a ser igual. Abro un corchete, escribo coseno, escribo el seno, y escribo el ángulo. Y el ángulo dijimos que es T. Cierro y derivado. ¿Cuál es la derivada del coseno? Dice esto aquí, que la derivada del coseno es tomar el argumento y escribirlo aquí en esta raíz cuadrada como X cuadrado. Entonces aquí me queda menos 1 sobre la raíz cuadrada, voy a volverlo a poner, de 1 menos X al cuadrado. Entonces aquí sería 1 menos el seno a la menos 1 de T al cuadrado. Por. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿por qué por? Ah, porque esto es una función interna. Entonces ustedes tienen que escribir aquí seno a la menos 1 de T derivado. ¿Por qué? Porque esta es la derivada interna. Ya cuando ustedes están aquí, esta primera parte queda igual. Entonces me queda que I' va a ser igual a menos 1, todo esto dividido entre la raíz de 1 menos, este seno a la menos 1, esto no se multiplica porque esto es una función arco. Esa se deja tal cual como está, es decir, seno a la menos 1 de T elevado al cuadrado. Eso no se toca. Por, ¿cuánto vale la derivada del seno a la menos 1? Igual que este, pero este que está aquí es positivo. Entonces yo escribo 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos. ¿Qué cosa ahora? T al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo. Si nosotros observamos acá, cuando yo derivo el seno, el X que está acá pasa aquí al cuadrado. Entonces, como yo estoy derivando seno a la menos 1 de T, aquí me queda T al cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí? Ya no podemos hacer nada. Lo máximo que podemos es escribir que I' va a ser igual. Este menos me queda aquí. Este 1 por 1 me queda 1. En la parte de abajo yo paso una línea de fracción y digo, bueno, voy a escribir una sola raíz. Entonces me va a quedar la raíz de 1 menos el seno a la menos 1 de T
elevado al cuadrado entre corchete y multiplicado por 1 menos t al cuadrado. Y esta sí es la respuesta final. ¿Ok? Recuerden que yo les dejé a ustedes una serie de ejercicios para que trabajaran, un listado, donde hay ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Se lo dejé en el chat para que lo busquen y lo trabajen. Vamos a hacer otro poco de ejercicios ahora, pero de la página, vamos a buscar la página. Ahora nos vamos a la página 223. Del mismo resumen del libro de Stewart, ¿ok? Y voy a escribir una función, ¿ok? Voy a escribir la función, vamos a escribir una que está por aquí que se ve bonita. El número 9. El número 9 me dice, yo tengo la función f de x igual al seno de x multiplicado por el logaritmo de 5x. Y me dicen, ¿cuánto vale f' de x? Bueno, se hace igual que todos. Yo digo f' de x va a ser igual. Abro un corchete, escribo el seno de x, el logaritmo de 5x y todo lo derivo. ¿Qué aplico aquí? La regla del producto. Entonces digo f' de x va a ser igual. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero igualito por la derivada del segundo. Ya sabemos nosotros, si voy a derivar, que la derivada del seno es el coseno. Y esto queda igual. Aquí me queda seno. Y cuando yo derivo el logaritmo, la fórmula del logaritmo dice que es 1 sobre el mismo argumento por la derivada interna. Porque aquí hay una función. Entonces me queda que f' de x va a ser igual al coseno de x, al logaritmo de 5x. Aquí, cuando yo derivo, me queda seno de x por 1 sobre 5x, y al derivar aquí, al aplicar múltiplo constante, me queda solo 5, porque la derivada de x es 1. Aquí puedo simplificar. Y finalmente, ordenando esto, me queda que esto es coseno de x, logaritmo natural de 5x, más, como queda 1 sobre x, este x no lo puedo cancelar con x, porque este es el ángulo, entonces lo escribo adelante. 1 sobre x que multiplica al seno de x. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Veamos otro ejemplo para poder trabajar aquí. Vamos a hacer el 17. El 17 dice, yo tengo que y es igual a la tangente. Entonces abre un corchete y dice el logaritmo, y abre un paréntesis y dice ax y le sumo b. Y me están pidiendo acá cuánto vale y'. Por supuesto, a y b pertenecen a los reales, es decir, son constantes. Entonces aquí me va a quedar que y' va a ser igual. Como ya tengo un corchete aquí, entonces abro una llave y digo tangente del logaritmo de ax más b, cierro, cierro y derivo. Entonces aquí tengo la tangente, aquí en el ángulo hay una función interna,
y en el logaritmo su argumento tiene una función interna. Entonces hay que ir con cuidado. Entonces ustedes dicen, bueno, y' va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. ¿De quién? Del mismo ángulo. Por la derivada interna. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿pero por quién? Bueno, ustedes ahora abren esto, dicen esto y lo derivan. ¿Qué se hace ahora? Bueno, yo digo y' es igual. Secante al cuadrado queda igual. Logaritmo de ax más b queda igual. Y cuando yo derivo el logaritmo, recuerden que el logaritmo es 1 partido entre lo que tengo aquí, que es ax más b. Y lo voy a multiplicar ahora por la derivada interna, que es ax más b derivado. Cuando estoy aquí yo digo y' es igual. Secante al cuadrado. Logaritmo de ax más b por. Si nosotros observamos esto, esta es la derivada de una suma. Quiere decir que aquí aplico el múltiplo constante y cuando derivo x me queda 1 por a es a. Y cuando derivo b es 0. Y todo eso va a quedar multiplicado por ax más b. ¿Qué puedo hacer aquí? Ya no puedo hacer nada más. El ejercicio llega hasta aquí. ¿Ok? Voy a tomar un salto un poquito más arriba. No, vamos a hacer el 22, que me parece interesante. El 22, me dicen, yo tengo y que es igual. Fíjense una cosa. Logaritmo en base 2 de e elevado a la... No veo aquí, déjenme ver. A la menos... Ya me veo. A la menos x. Y todo eso multiplicado por el coseno de pi por x. Es decir, que este es el ángulo. Y me dicen cuánto vale y'. Ah, bueno, entonces ustedes dicen, está fácil. Y' es igual. Abren un corchete. Escriben lo mismo. Logaritmo en base 2 del argumento que es e a la menos x multiplicado por el coseno de pi por x. Y todo esto lo derivan. Cuando ustedes están acá dicen, voy a aplicar primero el logaritmo. Después derivo la interna. Como es un producto, tengo que derivar la regla de un producto. Así que me queda que y' va a ser igual. Derivada del logaritmo en base 2 siempre es 1 dividido entre ¿quién? Según la fórmula que nosotros vimos de las derivadas de las funciones logarítmicas. Según la derivada de la función logarítmica, esto se tiene que escribir igual. Es decir, e a la menos x por el coseno de pi por x, y todo eso multiplicado abajo por el logaritmo natural en base de 2, perdón. El logaritmo natural de 2, que es la base. Todo eso multiplicado por e a la menos x por el coseno de pi por x derivado. Recuerden, la fórmula que yo apliqué aquí, la voy a hacer por acá. La que dice que si yo tengo el logaritmo en base a de x y yo lo derivo, eso es 1 sobre x, fíjense, multiplicado por el logaritmo de a. Entonces aquí a vale 2. Y todo esto va a ser como si fuera este x. Ya cuando estoy acá, yo vengo y digo, bueno, y' va a ser igual 1 sobre e a la menos x por el coseno de pi por x multiplicado por el logaritmo de 2, y aquí aplico la regla de la potencia. Recuerden, aquí es multiplicando. Perdón, la regla del producto.
Entonces me quedaría e a la menos x derivado por el coseno de pi x sin derivar, más e a la menos x sin derivar por el coseno de pi por x derivado. Todo esto indudablemente que está partido por 1. Entonces me va a quedar aquí que I' va a ser igual. Vamos a escribir un poquito más bonito. Pasamos una línea de fracción. Está muy abajo. Aquí escribimos el 1. Voy a quitar estos paréntesis. Voy a escribir aquí e a la menos x por el coseno de pi por el x por el logaritmo de 2. Por la derivada de e a la x es el mismo. E a la menos x. Pero como hay un signo negativo, yo tengo que decir menos x derivado, que es la interna. Todo esto por el coseno de pi por x. Más e a la menos x, que multiplica la derivada del coseno, que es el menos seno. No me alcanza el espacio, pero voy a escribirlo por acá y me van a disculpar por arriba. De pi por x. Multiplicado por la derivada interna. Vamos a hacer algo, jóvenes. Vamos a arreglar esto que se ve muy feo. No me gusta hacerlo así. Vamos a hacerlo bien. O lo hacemos bien o no lo hacemos. Vamos a hacerlo bien. Voy a poner este más cortito para que quede mejor. Para que queden todos los términos bien ordenaditos. Entonces aquí voy a escribir. Aquí me queda e a la menos x derivado es el mismo por menos x derivado. Todo esto por el coseno de pi por x. Más e a la menos x, la derivada del coseno es el menos seno de pi por x y después pi por x derivado. Por supuesto que todo esto está partido en 1. Y esto multiplica esto. Así que me queda que I' va a ser igual. Como esto es un producto, voy a hacer una sola línea de fracción. Como esto es 1 y multiplica esto, me queda lo mismo. Entonces aquí me queda, la derivada de este es negativo, es menos 1. Entonces me queda e a la menos x que multiplica menos 1. Multiplicado por el coseno de pi por x. Como aquí es menos y aquí es más, aquí me queda menos. E a la menos x por el seno de pi por x por la derivada de este que es pi. Y todo dividido entre e a la menos x por el coseno de pi por x por el logaritmo de 2. Tomemos otra hoja. Cuando estoy acá me queda que I' va a ser igual. Fíjense que puedo sacar factor común e a la x. Entonces yo voy a sacar factor común negativo. Menos e a la menos x. Este menos es este y este menos es este. Entonces aquí me está quedando que esto va a multiplicar al coseno de pi por x, que es este, más este pi lo escribo adelante y escribo pi que multiplica al seno de pi por x. Y todo eso va a quedar dividido entre e a la menos x por el coseno de pi por x por el logaritmo de 2. Simplifico, simplifico y finalmente me queda que I' es igual menos el coseno de pi por x más pi por el seno de pi por x. Y todo eso partido entre. Voy a escribir el logaritmo adelante. Por el logaritmo de 2 que multiplica al coseno de pi por x. Bueno, si ustedes pueden ver, ya no se puede simplificar nada acá. Este es el resultado. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio más y lo dejamos así para que se vayan preparando para la tarea calificada. ¿Está bien? Voy a hacer el ejercicio número
24. En el ejercicio número 24 me están pidiendo hallar la derivada segunda de 2 puntos. Vamos a escribir bien esta esta función. Aquí es y segunda de. Y la función que me están dando es y igual al logaritmo de x. Oye, qué feo. Al logaritmo de x partido entre x al cuadrado. Entonces ustedes dicen, está facilito, profe. Ustedes dicen y prima va a ser igual, paréntesis, logaritmo de x sobre x al cuadrado derivado. Entonces ustedes dicen, bueno, y prima es igual. Paso una línea de fracción y digo, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba igual por el de abajo derivado, sobre el que está abajo elevado al cuadrado. Así me queda que y' va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? 1 partido en x, multiplicado por x cuadrado, que es este. Menos logaritmo de x cuadrado, y la derivada de este es 2 por x. Todo eso dividido entre x a la 4. Aquí puedo cancelar 1 de este con este y me queda 1. Quiere decir que y' va a ser igual. Línea de fracción. Perdón. Aquí me queda que esto es x partido en 1 menos el logaritmo. Vamos a ordenar esto. Voy a escribir este 2x adelante y el logaritmo de... ¿Por qué escribí un 2 acá? Déjenme ver. Aquí lo hago. Aquí es... Este 2x lo escribo adelante y después el logaritmo de x. Y esto está partido en 1. Y aquí tengo x a la 4. Como esto está partido en 1, entonces yo tengo que multiplicar lo que me dé del extremo de aquí con este y lo que me dé abajo con este. Ah, no, pero es que aquí al simplificar me quedaba este. Esto no hace falta. Discúlpenme, muchachos. Escribí cosas de más. Esto no va. Y esto tampoco. Creí que me había quedado una expresión distinta. Discúlpenme. Quiere decir que y' va a ser igual. Pasamos una línea de fracción. Si ustedes pueden ver, aquí tengo x, aquí tengo x. Yo puedo sacar factor común x. Entonces x va a multiplicar a 1 menos 2 veces el logaritmo de x. Y todo esto entre x a la 4. Yo puedo simplificar este con uno de este y me quedan 3. Así que finalmente y' va a ser igual, numerador, 1 menos 2 veces el logaritmo de x y denominador x a la 3. Pero ese no es el que me piden. El que me piden a mí es la segunda derivada. Entonces aquí ustedes, como nos están volviendo a pedir la derivada, entonces dicen ustedes, derivamos nuevamente. Entonces me queda, fíjense cómo lo vamos a hacer. Y' y lo voy a volver a derivar. Y esto va a ser igual a 1 menos 2 logaritmos de x sobre x a la 3 y lo voy a volver a derivar. Entonces me queda que y segunda va a ser igual. Escribimos línea de fracción. Arriba me queda el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Y el denominador elevado a la 2. Y segunda va a ser igual. Nuevamente, línea de fracción. Cuando yo derivo esto, este es 0.
Entonces la derivada de este, aplicando la regla del múltiplo constante, me queda que es 2 que multiplica a 1 sobre x. Todo esto por x a la 3. Menos 1 menos 2 logaritmos de x por la derivada de x a la 3, que me queda 3x a la 2. Todo eso sobre x a la 6. Aquí puedo simplificar 1 con 3 y me quedan 2. ¿Ok? Entonces me está quedando aquí que y segunda va a ser igual. Línea de fracción. Aquí me queda 2 por 1 por x a la 2. 2x a la 2. Y aquí en esta expresión yo voy a escribirlo adelante. Me queda menos 3x a la 2 que multiplica a 1 menos 2 logaritmo de x. Todo sobre x a la 6. Indudablemente que yo puedo simplificar todo por x a la 2. Es decir, que este cancela con 2 de esto y me quedan 4. Así que finalmente y segunda va a ser igual. Línea de fracción. Me queda 2. Me queda 1 menos 2 logaritmo de x. Y todo esto entre x a la 4. Pudiera quedar aquí. Pero yo puedo decir que quito los paréntesis y me queda que 2 menos 1 es 1. Menos 2 logaritmo, perdón, menos por menos me queda más logaritmo de x, todo dividido entre x a la 4. Y esta es la respuesta.